Hidrocarburos aromáticos. El representante de los hidrocarburos aromáticos es el benceno. La nomenclatura que vamos a ver es nomenclatura de monosustituidos, disustituidos y polisustituidos. El benceno es una estructura, un elemento que fue encontrado por Kekulé y se representa de varias formas. Entonces tenemos una cadena cerrada de 6 átomos de carbono, que si los ubicamos aquí, estarían alternados con enlaces doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Esta forma es otra de indicar cómo es el benceno. Lo único que estoy haciendo es girando los enlaces. Entonces aquí lo ubiqué entre estos carbonos, aquí yo lo estoy ubicando entre otros, pero siempre va a ser sencillo, doble, sencillo, doble y sencillo. Kekulé hizo una fórmula híbrida, es decir, entre estos dos sacó una sola estructura para determinar que los electrones se mueven constantemente, y esta es la otra fórmula de representar el benceno. Si voy a hacer la fórmula estructural del benceno, entonces ya sabe que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, que debo ubicar entre los 6 átomos de carbono enlace doble, sencillo, doble, sencillo, doble y sencillo. Si voy a sacar la fórmula molecular, entonces cuento: carbono, 1, 2, 3, le faltaría un hidrógeno. 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 1, 2, 3 y le faltaría un hidrógeno. Si hago la fórmula molecular del benceno, entonces será C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esta sería la fórmula molecular del benceno. Esas serían las fórmulas como vamos a estructurar el benceno. ¿Cómo vamos a hacer la nomenclatura? Entonces, como vamos a trabajar la nomenclatura y se dice que hay compuestos monosustituidos, disustituidos y polisustituidos, entonces, ¿qué significa? Mono significa 1, di significa 2 y poli significa 3. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Los hidrógenos del benceno. Ya voy a trabajar con la fórmula del benceno, ya sabe que puedo trabajar con cualquiera de las tres, voy a trabajar con esta. Si es monosustituido, quiere decir que yo solamente voy a reemplazar uno de los hidrógenos que aparezcan en la cadena. Si es disustituido, quiere decir que voy a reemplazar 2 hidrógenos de la cadena. Y si es polisustituido, quiere decir que voy a reemplazar más de 2 hidrógenos de la cadena. El benceno o estos hidrocarburos aromáticos se caracterizan porque tienen varios nombres. Hay nombres comerciales que son los que les voy a iniciar nombrando y son los más importantes. Entonces, si yo a este compuesto le coloco CH3, recuerden que CH3 es el metil. Entonces, ¿cómo llamaría este compuesto? Yo lo llamaría metil, y el compuesto que se llama, ya saben que se llama benceno. O sea que este compuesto se llama metilbenceno. Pero este compuesto, todo el conjunto, es también conocido con el nombre de tolueno. Y este tolueno es el nombre comercial del metilbenceno. Si voy a nombrar un hidrógeno, lo reemplazo por acá. Este grupo es la amina, pero cuando lo nombro como radical, esa amina se convierte en amino y el compuesto se llamaría aminobenceno. Este aminobenceno comercialmente es con lo que ustedes conocen con el nombre de anilina. Si voy a nombrar otro, por ejemplo el OH, recuerden que el OH es hidroxi. Cuando veíamos el año pasado los alcoholes, los hidróxidos, entonces ya saben que el OH es hidroxi. Entonces este compuesto se conoce con el nombre de hidroxibenceno. Pero el nombre comercial de ese hidroxibenceno, o sea todo el conjunto, recibe el nombre de fenol. Este compuesto, si lo vamos a nombrar, ustedes saben que si 1, 2 carbono sería et, tipo de enlace doble sería eno, pero como lo vamos a nombrar como radical, siempre que nombremos enlaces dobles o triples como radical, lo que hacemos es suprimir la palabra y colocamos il, o sea que se llamaría etenil. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Este compuesto entonces se llamaría etenilbenceno, porque le damos la importancia al benceno, por eso todos los demás pasan a ser radicales. El nombre comercial de este compuesto, etenilbenceno, es la anilina. Entonces ya saben que tenemos varios compuestos que tienen nombre comercial para que lo tengan en cuenta. Como son monosustituidos, quiere decir que reemplazamos un hidrógeno de cualquier lado de la cadena. Si vamos a reemplazar entonces ya saben, C5 sería pentil y el nombre de la cadena sería benceno. Ya no tienen más nombres sino solamente eso. Los únicos que tienen doble nombre fueron los anteriores.
Si por ejemplo aquí coloco C enlace triple CH, entonces ya saben que si lo fuéramos a nombrar, 2 carbonos sería ET, tipo de enlace ino, pero como va a ser un radical, esta O la paso por hilo, o sea que este compuesto se llamaría etinil benceno. Si vamos a colocar otro aquí, por ejemplo este, entonces ya sabe que se llamaría ciclopropil benceno. Dense en cuenta que la nomenclatura que estamos empleando es la misma que hemos hecho hasta ahora, sino simplemente ya le agregamos la importancia del benceno. Esos serían los compuestos monosustituidos. Ahora, ¿qué quiere decir disustituidos? Disustituidos quiere decir que vamos a reemplazar 2 hidrógenos del benceno. Si vamos a reemplazar 2 hidrógenos del benceno, entonces ya utilizamos una nomenclatura diferente y es, si se reemplaza el hidrógeno 1 y 2, la nomenclatura que utilizamos es la palabra orto. Entonces, siempre que reemplacemos el 1 y 2, utilizamos orto. Si reemplazamos el 1 y 3, utilizamos la palabra meta. Y si reemplazamos el 1 y el 4, utilizamos la palabra para. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, digamos que yo coloqué un CH3 aquí y coloqué un C2H5 aquí. Siempre ustedes ubican el número 1 donde haya un radical. Entonces, 1, 2 y 3. Es decir, que los hidrógenos que se reemplazaron fue el 1 y el 3. Como es el 1 y el 3, yo ya sé que utilizo la palabra meta. Entonces coloco meta, que la puedo reemplazar por la M. Nombro este radical, entonces diametil. Nombro este, que son 2 carbonos, sería etil. Y nombro el compuesto principal, que sería benceno. Es decir, que ese compuesto se llama meta, metil, etil, benceno. Si lo fuéramos a ordenar alfabéticamente, ya sabe que iría meta, etil, metil, benceno. Si por ejemplo coloco aquí un CH, digamos CH2, y aquí coloco un CH, C5H11, entonces miramos 1, 2, 3 y 4. Es decir, que los radicales estarían en el 1 y el 4. Como es el 1 y el 4, ya saben que utilizo la palabra para, entonces coloco para. Nombro este, entonces ya saben, 1, 2 carbonos, et. Tipo de enlace doble, pero recuerden que como es radical, suprimo la O y coloco il. Entonces sería paraetenil, el de 5 se llama pentil, y luego nombramos la importancia de este, que sería el benceno. Entonces sería paraetenil, pentil, benceno, y estaría ordenado alfabéticamente. Si por ejemplo voy a colocar acá un ciclo y coloco aquí otro ciclo y con enlace doble. Entonces cuento 1 y 2. Ya sé que 1 y 2 es orto, entonces aquí coloco orto. ¿Qué hay acá? Un ciclopropil. ¿Qué hay acá? Tiene enlace doble, entonces sería un ciclo. Recuerde que si fuera buteno, pero yo cambio la O por il, entonces sería ortociclopropil, ciclobutenil, benceno. Si ordeno alfabéticamente, pues iría primero orto, ciclobutenil, ciclopropil, benceno. Y esa sería la nomenclatura que utilizo para compuestos disustituidos. Ahora vamos a nombrar compuestos polisustituidos. Hidrocarburos polisustituidos. Recuerde que ya hablamos de los monosustituidos, que quiere decir que reemplazamos un hidrógeno cualquiera del benceno. Disustituidos, que reemplazamos 2 hidrógenos cualquiera del benceno y utilizamos la nomenclatura 1 y 2 orto, 1 y 3 meta y 1 y 4 para. Los polisustituidos podemos reemplazar todos los hidrógenos que se encuentran alrededor del benceno, pero ya numeramos la cadena, ya no podemos nombrar orto, meta, para, sino vamos diciendo en qué carbono se encuentra. Por decir algo, si yo tengo este CH3, este C2H5, tengo este ciclo con enlace triple, tengo este ciclo con enlace sencillo, tengo este ciclo con enlace doble y tengo un C10H21. Dense en cuenta que reemplacé todos los hidrógenos. Como reemplacé ya más de 2 hidrógenos, quiere decir que es polisustituido. Siempre le vamos a dar la importancia al que ubiquemos como número 1. Voy a ubicar este como número 1 porque recuerden que este elemento tiene 2 nombres, entonces por esa razón lo voy a ubicar para que por favor lo tengan en cuenta cuando los vayan a nombrar. Inicialmente le voy a dar la importancia al benceno, porque el benceno es el elemento que para mí es el importante. Entonces 1, ¿qué hay en el 1? Entonces yo digo 1 metil. ¿Qué hay en el 2? En el 2 hay un etil.
¿Qué hay en el 3? En el 3 hay un ciclo, pero recuerden que ese ciclo tiene enlace triple, entonces sería ciclopropino, pero como no lo puedo nombrar como propino, le cambio esto como hilo, o sea, sería 3-ciclopropinil. ¿Qué hay en el 4? Sería un ciclopropil. ¿Qué hay en el 5? En el ciclo hay otro ciclo, pero acuérdense que tiene enlace doble. Suprimo el enlace doble y coloco hilo, sería 5-ciclopropenil. ¿Y qué hay en el 6? En el 6 hay un desil. ¿Qué me falta por nombrar? El benceno. Entonces, por eso ubico el benceno y lo nombro. Quiero que tengan en cuenta que yo les dije que cuando teníamos el benceno, aquí se los encierro, con este CH3 tiene otro nombre y se llama tolueno. Ese nombre, siempre que aparezca en las fórmulas largas, debo también hacerlo con los nombres comerciales que yo les dije que son tolueno, estireno, anilina y fenol. Entonces, como voy a nombrar ahora ese como importante, entonces en el 2, ¿qué hay? Entonces yo nombro en el 2. Voy a hacerlo acá. En el 2 hay un etil. ¿Qué hay en el 3? Ya saben que el 3 es un ciclopropinil. ¿Qué hay en el 4? Ya saben que en el 4 hay un ciclopropil. ¿Qué hay en el 5? Ya saben que hay un ciclopropenil. ¿Qué hay en el 6? Ya saben que es un desil. ¿Y qué voy a nombrar ahora sí como importante? El CH3 con el benceno, que yo les dije que todo el compuesto recibe el nombre de tolueno. Es decir, que ya no nombro el benceno, sino el benceno con el CH3 en conjunto recibe el nombre de tolueno y por eso hago dos nombres de esa cadena. Primero nombrando todos los radicales y luego el segundo nombre haciéndolo con el nombre comercial. Eso lo deben tener en cuenta, por favor, no lo vayan a olvidar. Vamos para este ejemplo. Entonces, digamos que yo aquí coloqué un C4H9, coloqué un C7H15 y coloqué un C2H5. Entonces, si lo voy a nombrar, ya saben que ustedes colocan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hay en el 1? Entonces, en el 1 hay un butil. ¿Qué hay en el 3? Hay un heptil. ¿Qué hay en el 6? Hay un etil. Y el nombre principal de la cadena es benceno. No lleva más nombres, ¿por qué? Porque no aparece, ninguno de estos aparece como nombre comercial. Recuerde que son 4 nombres comerciales que los deben tener en cuenta. Ubiquemos otro, aquí tengo un C8H17, que aquí tengo un enlace, un ciclo con esto. Aquí ubiquemos un C11H23 y aquí ubiquemos un C8H17, no importa que sea el mismo. Entonces cogemos y nombramos, ya saben que el número 1 lo ubican donde haya un radical. Entonces, en el 1 que hay un octil. Después ordenan alfabéticamente. En el 2 que hay un ciclobutil. En el 3 que hay otro octil. En el 5 que hay un pentil. Y la función importante que la nombro de últimas que se llama benceno. Si yo ordeno eso alfabéticamente, entonces ¿qué iría? 2 ciclobutil, 5 pentil, 1,3 dioctil y el nombre del compuesto que se llama benceno. En esos polisustituidos recuerde que se pueden reemplazar o un hidrógeno o todos los hidrógenos del benceno. Recuerden que el hidrógeno del benceno son 6 porque la fórmula molecular es C6H6. Hagamos un último ejemplo donde tenemos en cadena abierta. En este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo con cadena abierta. Recuerde que hasta el momento yo siempre les he aplicado la regla que vimos desde el primer instante que comenzamos hidrocarburos. Hasta ahorita siempre estamos aplicando las mismas reglas. ¿Qué van a tener en cuenta en este? Cuando el benceno es función importante, ustedes siempre lo nombran como benceno. Pero cuando el benceno se convierte en un radical, lo van a nombrar como fenil. Eso es lo único que deben tener en cuenta. Que el benceno como radical se llama fenil y como función importante benceno. Como está en una cadena abierta, el benceno pasa a ser radical, es decir, que lo voy a nombrar como fenil. Recuerde que aplicamos todas las reglas y las reglas dicen que no puedo dejar ningún enlace doble ni triple por fuera de la cadena, es decir, que esta sería mi cadena principal. Debo comenzar a numerar por donde quede más al extremo el enlace triple. Si miramos por aquí nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aparece el enlace triple y por este lado 1 y aparece el enlace triple, es decir, que mi cadena debo comenzar a nombrarla por este lado. Las reglas siguen siendo las mismas que hemos visto hasta el momento.
14. Nombramos los radicales. Entonces, ¿qué hay en el 3? En el 3 se me desprende una cadena de 1, 2, 3 carbonos. Como de ese se desprende un radical, ya sabe que colocan 3, abro paréntesis. ¿Qué hay en el 2? Hay un metil. Y mi cadenita de 3 que se llama propil, una vez que lo nombro, cierro paréntesis. ¿Qué hay en el 6? Se me desprende un benceno, pero no lo puedo nombrar como benceno, sino se llama 6-fenil. ¿Qué hay en el 9? Hay un ciclo de 3 carbonos que se llama propil. ¿Qué hay en el 10? Hay otro ciclo de 4 carbonos que se llama butil. ¿Qué hay en el 11? Hay una cadena. De esa cadena, entonces nuevamente miro. 1, 2, 3, es decir, que abro paréntesis. En el 2 que se me desprende 2 ciclo butil. La cadenita de 3 que se llama propil. Cierro paréntesis. ¿Qué hay en el 13? En el 13 hay otro benceno, pero como es radical, ya saben que se llama fenil. No hay más radicales, nombro los enlaces dobles porque dan el nombre de la cadena. Entonces están en el carbono 4, en el carbono 12, raíz de 14, ya saben que es tetradec. ¿Cuántos enlaces hay? 2. Utilizo el prefijo di. Recuerden que utilizamos la A. Di. Terminación del enlace en. Recuerde que es en porque aparece el enlace triple. Era eno, pero como suprimimos la O, ya saben que es en. Y nombramos los enlaces triples, que solamente hay uno que está en el carbono 1 y se llamaría 1-ino. Luego ordenan alfabéticamente. Recuerden que cuando ordenan paréntesis, ustedes lo ordenan teniendo en cuenta esa letra, propil, en ese caso propil. Y iríamos primero con la C, que sería 10 ciclobutil, 9 ciclopropil, 6,13 difenil. Luego seguiría 3, 2 metilpropil, 11, 2 ciclobutil propil, 4,12 tetradecadien, 1-ino. Así se nombran los compuestos. En esta guía van a trabajar ustedes. Yo les doy el nombre y ustedes también utilizan la fórmula. Voy a dar el nombre de la cadena y entonces vamos a hacer lo contrario. Entonces les doy el nombre de la cadena y recuerde que hacemos la estructura del benceno. Cuando vamos a hacer así, hacemos igual que los otros ejercicios de cadena abierta, que comenzamos por lo último. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que este compuesto es un estireno. Si es un estireno, quiere decir que debo mirar el nombre comercial. Y en el 1 debe ir el estireno. Entonces, ¿cuál es el estireno? Ya recuerden que es CH, CH2. Este conjunto es lo que se llama estireno. Entonces, yo ya sé que comencé por lo último, que es el estireno. Y comienzo a ubicar los otros. ¿Qué hay en el 2? En el 2 hay un ciclopropil. ¿Qué hay en el 3? Un etil. Recuerden que las fórmulas se sacan con CnH2n más 1. Como es un etil, ya saben que CO2, entonces C2, 2 por 2, 4 más 1, 5. C2H5. 4 butenil. ¿Qué significa ese butenil? Que hay un enlace doble. Entonces 1, 2, 3, 4. Como es enlace doble, lo puedo colocar aquí de primeras. Entonces, si vamos a completar, recuerde que al completar los hidrógenos tendríamos 2, 3, le faltaría un hidrógeno. 1, 2, 3, le faltaría un hidrógeno. 1, 2, le faltarían 2 hidrógenos. Y 1, le faltarían 3 hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esa sería la fórmula del butenil. Luego sigue 5 propinil, o sea, aquí 5 propinil. Propinil son 3, 1, 2, 3. Enlace, como es propinil, significa que el enlace es triple. Completamos 1 y 3, 4, 3 y 1, 4, entonces a este le faltarían 3 hidrógenos, propinil. 6 ciclohexil. Recuerden que el ciclo, hexil significan 6, o sea que ese sería el 6 ciclohexil. Y ya saben que todo este conjunto que yo les dibujé aquí de primeritas, esto es lo que recibe el nombre de estireno. Por eso el estireno, en ese caso, eso debe ir en el número 1. Y así se reemplazan todos los demás.